El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Bienvenidos. Durante toda una semana después del domingo, comienzo a orar. A orar y a preguntar al Señor qué necesito para compartir a tu pueblo, para alimentar espiritualmente a tu pueblo. Y el Señor me llevó a unas palabras maravillosas, a una historia bíblica extraordinaria. Fue entonces cuando leí el pasaje en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7. Salomón había terminado de cumplir un propósito de Dios, quien a su vez, Dios, se lo había asignado a David. David era el padre de Salomón, David era un rey, y en ese orden monárquico, en esa sucesión, Salomón se convirtió en rey. Así que estuvo bajo la responsabilidad de Salomón construir el templo, el gran templo. Y estando ya en la conclusión, en lo que llamaríamos la inauguración, la consagración del templo, ocurren estos acontecimientos. Leo para ustedes. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Diga conmigo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio. También los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo, los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba de pie. Si captaron el primer versículo, tiene una conexión interesante con lo que quiero hablarles hoy. Dice ese primer versículo: cuando Salomón acabó de orar. Y entonces comencé a indagar sobre esas primeras palabras y dije a mi corazón: después de orar, ¿qué pasa? ¿Hay algún resultado evidente después que oramos? Y es bueno conectar esta palabra de Dios hoy con nuestro presente.
Nuestro presente es que hemos estado orando con propósito durante estos 21 días. Hemos combinado la oración con el ayuno en este tiempo. Y la pregunta es, ¿y? Hoy estamos terminando el ayuno, ¿y qué pasa? Alguien dirá, bueno, no ha pasado nada. Hay gente que ora y no tiene respuestas. No las tiene en su tiempo. Pero una cosa debemos estar seguros, y es que Dios ha escuchado nuestras oraciones. Y que en su voluntad y en su tiempo, Dios va a dar las respuestas que buscamos. Este pasaje es verdaderamente poderoso porque después que Salomón oró, hay una coma, hay una pausa, y entonces el cronista comienza a hablar de resultados. Lo primero que encontré como un resultado después de la oración es que se reveló lo sobrenatural. Todo lo que estaban haciendo allí era totalmente en el mundo natural. Una gran reunión, un gran edificio, una gran fiesta de celebración porque se estaba consagrando esa casa para Dios. Todo eso está en un mundo natural, visible, tangible. Pero después de la oración hubo una revelación de lo sobrenatural. Dice que descendió fuego de los cielos, consumió el holocausto y las víctimas. Y no solamente hubo una presencia física evidente del fuego, sino que también dice, y la gloria de Jehová llenó la casa. Para mí eso es indescriptible. Usted me pregunta, pastor, ¿y cómo es eso que la gloria de Dios llenó la casa? Para mí es indescriptible. Solo puedo decir que de pronto el ambiente se transformó en un ambiente divino, donde había paz, donde se respiraba otra cosa diferente a lo que normalmente nosotros sentimos. La gloria del Señor llenó la casa. Y la gloria era tan poderosa, su presencia era tan poderosa que aún los sacerdotes no podían entrar a la casa. Dice, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Me llama la atención la reiteración una y otra vez del nombre Jehová, para que quede claro que quien lo hizo fue Jehová, que la casa era de Jehová y que el ambiente lo saturó el mismo Dios de los cielos. Pero quiero rápidamente hablar del fuego, porque dice que descendió el fuego. En la Biblia nosotros encontramos muchas maneras en que Dios se ha presentado. Teológicamente eso se llama teofonías. Son formas que determinan, es Dios el que está allí. Aunque no sea un cuerpo, pero es una forma, una manifestación. La teofanía o las teofanías son una manifestación visible y a veces física de Dios en la tierra. Y muchas veces, en estas ocasiones, se resalta, como en el pasaje que leímos, la gloria y la manifestación de Dios. Tenemos muchos ejemplos de estas manifestaciones de Dios. No tengo tiempo para leer los pasajes, pero en Génesis capítulo 15, versículo 17, vemos esta manifestación en el pacto de Dios con Abraham. Hay una manifestación de Dios como fuego en Éxodo capítulo 3, versículo 2, cuando Dios llamó a Moisés. ¿Recuerdan aquel pequeño árbol que estaba lleno de fuego, pero no se consumía? Allí había esa manifestación. En la peregrinación del pueblo de Israel, Éxodo capítulo 13, versículo 21, y hay muchos más pasajes. Ya
En el Nuevo Pacto, es decir, ya en el Nuevo Testamento, encontramos una señal evidente, visible, porque así se testificó el día de Pentecostés. Dice que sobre las cabezas de los que estaban en ese lugar habían como llamas de fuego. Y todo eso nos lleva a una manifestación visible de Dios. Lo que eso nos corrobora ciertamente es que la presencia de Dios estaba allí. En esa forma estaba la presencia de Dios. Esta revelación de lo sobrenatural no solamente fue visible para ellos, sino que también fue sentida. Es importante. No solamente lo vieron, sino que lo sintieron. Porque cuando el cronista está hablando de que la gloria de Dios llenó la casa, entonces fue que los que estaban allí estaban experimentando esta gloria de Dios sobre sus vidas. Después de orar, lo que podemos experimentar es lo sobrenatural. Después de orar por tu milagro y ese milagro ocurre, entonces estás experimentando lo sobrenatural. Si estás orando por cosas que necesitas y aparecen, entonces experimentaste lo sobrenatural, porque tú lo que hiciste fue orar, lo demás lo hizo el Dios de los cielos. Ahora, cuando uno experimenta lo sobrenatural, hay una reacción. No podemos, lo sobrenatural en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, de un siervo de Dios, no puede pasar inadvertidamente. Dios hizo algo y hay una respuesta. Y cuando vemos este pasaje, encontramos que el pueblo, al ver aquello, tuvo una reacción. Cuando vieron todos los hijos de Israel, versículo 3, descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, ¿qué hicieron? Dice que se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Después de orar, experimentamos el quebrantamiento. Porque cuando Dios se manifiesta no hay una respuesta humana, sino sencillamente hay un quebrantamiento, hay una respuesta de sumisión. No hay palabras. Las únicas palabras que ellos consiguieron en ese tiempo, Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Cómo es posible que día a día estemos experimentando las bendiciones del Señor y no seamos lo suficientemente sensibles para responder con gratitud a la presencia de Dios? Debemos ser agradecidos con lo que Dios está haciendo y con lo que Dios hará. Debemos tener un corazón dispuesto para decirle, Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Cuando hablamos de quebrantamiento, es cuando, por ejemplo, lanzamos esta copa al suelo y se rompe. Queda prácticamente inservible. Es una respuesta de total sumisión y entrega. No tenemos la capacidad humana para responderle a Dios. ¿Saben cómo lo representó este pueblo? Dice que postraron sobre sus rostros en el pavimento. Lo que significa que no estaban mirando hacia arriba. No tenían una respuesta de cómo expresarle a Dios todo lo que Él estaba haciendo. Entonces, comenzaron a adorar y a alabar el nombre del Señor y a expresar sencillamente porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. El quebrantamiento es la continuación de la manifestación de Dios. Por eso cuando vemos algo extraordinario de parte del Señor, comenzamos a llorar, comenzamos a agradecer. Los corazones más duros, más resistentes, se quebrantan
frente a la manifestación de lo sobrenatural. Lo hemos visto en repetidísimas ocasiones, de gente que no es capaz de resistir toda esa gloria manifestada de Dios sobre la vida. El quebrantamiento es una necesidad. El quebrantamiento es necesario para que la carnalidad le dé paso a lo espiritual. Dice la Biblia que el carnal no percibe las cosas del espíritu, no las entiende, por eso viene el quebrantamiento. Recordamos a Saulo de Tarso, un hombre que según la carne estaba tomando la justicia por su propia mano, se creía superpoderoso, pero un día, persiguiendo a los cristianos, camino a una ciudad llamada Damasco, fue quebrantado. Dice que una gran luz vino sobre él, perdió su visión, cayó al suelo, ahí estaba, sumido en la miseria humana, en la incapacidad humana. Eso es quebrantamiento. Y en esa condición, él preguntó, ¿quién eres? Y Jesús le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar patadas contra la puya. ¿Y cuál fue la respuesta de Saulo de Tarso a esas palabras de Jesús y a lo que estaba experimentando? Quebrantamiento, sumisión. ¿Qué quieres que haga? Estaba vencido, totalmente derrotado. Para que funcione lo espiritual, lo carnal tiene que ser quebrantado. Porque mientras sigamos pensando bajo una perspectiva carnal, no vamos a entender lo que Dios quiere hacer, lo que Dios incluso nos está diciendo. Siento que mucha gente tiene que ser quebrantada para que pueda entender, para que pueda percibir y después de la percepción disfrutar de las bendiciones del Señor. Mientras mantengamos una posición carnal, no vamos a poder disfrutar de las respuestas y las bendiciones del Señor. Las mentes lógicas son mentes carnales, para explicar un poco sobre lo carnal. Me estoy refiriendo a mentalidades lógicas que no les cuesta entender las matemáticas de Dios, las argumentaciones de Dios. Decía el apóstol Pablo a los Corintios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y entonces dice Pablo, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Quien está diciendo estas palabras fue uno que necesitó ser quebrantado. Su lógica humana, su religión, su percepción de la religión fue quebrantada ese día. Y luego entendió que Jesucristo es el Señor. Es bien interesante cómo vamos exponiendo este pasaje. Lo primero que ocurre después de haber orado es que se reveló lo sobrenatural. Quiere decir que la oración tiene respuestas. Y que la revelación de lo sobrenatural va a quebrantar nuestra estructura lógica y emocional. Y no le queda otra cosa que a ese hombre, a esa mujer quebrantada, humillarse delante de Dios. Aceptar que Él es el Señor, que la gloria es de Él, que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Entonces, humanamente, frente a eso, ¿cuál es la respuesta? Aparte del quebrantamiento y la sumisión. Y ahí me parece interesante lo que viene a continuación. Después de orar, se incrementa la ofrenda. Se incrementa una respuesta de Dios, de los hombres a Dios. Cuando lees los versículos 4 y 5,
Dice que entonces, es decir, después de esto, el rey y todo el pueblo, y 120,000 ovejas a la manifestación divina. ¿Necesitaba Dios esos bueyes? ¿Necesitaba Dios esos sacrificios? Obviamente había una ley, habían parámetros acerca del sacrificio. Lo que esa ley no establecía era cantidades. Pero toda esa manifestación gloriosa, toda esa manifestación poderosa llevó al rey y al pueblo a ser extremadamente generosos y demostrar con esto su alto agradecimiento a Dios. Escuchen bien lo que voy a decir. Dar a Dios es el resultado de su manifestación. Yo no sé si captó esta expresión. Darle a Dios es el resultado de su manifestación. Hay gente que critica constantemente por allí, no, que tú si eres tonto, tú le das los reales al pastor. Si me los dieran a mí, bueno, no sé dónde estaría yo. Tú te dejas manipular, que te quitan los reales, que tal y que sé yo, que con el diezmo tú estás alimentando al pastor. Y hay gente que le dicen eso y se burlan de él y lo siguen haciendo. ¿Por qué? Yo le pregunto a esta congregación, ¿por qué tú das tus diezmos y tus ofrendas? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Y te están diciendo por allí que me los das a mí. De hecho, si me lo dieran a mí estuviera yo gordo. Sí. Más bien, no me están alimentando bien. ¿Por qué lo hacemos? Porque darle a Dios es el resultado de su manifestación. Esta gente, el rey y todo este pueblo estaban ofrendando con liberalidad. ¿Por qué? Porque estaban agradecidos de Dios. Porque habían y estaban experimentando la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de la ofrenda, dice, no den ni con tristeza, ni por necesidad. Cuando tú das una ofrenda con tristeza porque te estás desprendiendo de tu realito, esa ofrenda no es aceptada por el Señor, porque es una ofrenda que debe darse con agradecimiento, con desprendimiento. Cuando alguien da para Dios, sabe por qué y para qué da. Cuando das por necesidad, tampoco Dios acepta esa ofrenda. Porque aun cuando hay abundancia, debes dar. Entonces, hay cosas aquí divinas. Esta historia revela lo sobrenatural, pero también revela el corazón humano. Y yo creo, fíjense lo que yo creo sobre esto. Cuando hay una manifestación sobrenatural, todos los corazones quedan totalmente expuestos. Porque lo sobrenatural revela lo natural. Y eso estaba pasando allí. El corazón de ellos fue revelado, abierto. Y lo que eso nos está diciendo es que esta gente, junto a su rey, a su autoridad, estaban dando con plenitud de acción de gracias. Estaban dando porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Ahora fíjense, tiene límites la ofrenda. Lo que encontramos aquí es que toda esta manifestación hizo que se perdieran los límites. De hecho, la ley establecía límites para los holocaustos y para las ofrendas.
y los tipos de ofrenda. Todo eso estaba determinado en la ley. Sin embargo, aquí se sacrificaron 22,000 bueyes, 120,000 ovejas. Todo para rendirle culto al Señor, para dedicar la casa de Dios. Mira otra cosa que descubrí que ocurre después de orar. Son asuntos bien interesantes porque revelan áreas de la vida de quienes experimentaron esa manifestación sobrenatural. El versículo 6 dice, y los sacerdotes desempeñaban su ministerio. Me gusta esa expresión. Repito, y los sacerdotes desempeñaban su ministerio. Pero también hay otra manifestación allí, y es la de los levitas. Pero también hay otra, estaban los músicos también, con los instrumentos de música de Jehová. De manera pues que había todo un culto, pero escuchen bien, para que un culto se desarrolle, deben haber personas que lo desarrollen. Es decir, para que un ministerio funcione, tienen que haber ministros que hagan funcionar el ministerio. Y lo que encuentro aquí, después de haber orado, es que el ministerio fue avivado. Los ministerios fueron despertados, fueron activados, y todos comenzaron a hacer lo que les correspondía. Los sacerdotes con todo lo relacionado a preparar los holocaustos, las ofrendas, a ministrar las ofrendas, porque eso no le competía al rey, le competía en este caso a los sacerdotes. Y los levitas, una especie de ayudantes de los sacerdotes, hacían lo suyo. Pero también estaban los adoradores con sus instrumentos, todos juntos sirviendo al Señor. Después de orar, los dones, los ministerios en la iglesia deben ser avivados. ¿Qué digo yo con esto? Un ministerio necesita ser avivado. Si un don o un ministerio no está avivado, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo contrario? ¿Qué es lo antónimo a eso? Que está dormido. ¿Cuánta gente en la iglesia tiene llamados a hacer cosas poderosas y no las están haciendo? ¿Cuántos dones y ministerios están en la iglesia que están a media máquina? ¿Cuántos ni siquiera saben que tienen esas habilidades espirituales para servir al Señor y están simplemente siendo espectadores, viendo cómo las cosas están pasando? Necesitamos la oración para que sean avivados los dones o los ministerios en la iglesia. Porque la iglesia funciona como un cuerpo. Dice el apóstol Pablo, haciendo esta analogía, que la iglesia es como un cuerpo, es como el cuerpo. Un cuerpo que tiene muchos miembros, pero cada miembro, dice el apóstol Pablo, tiene su función. Para que el cuerpo humano pueda funcionar bien, quiere decir que todos sus miembros deben estar funcionando bien. Por eso, aquellas personas que tienen alguna limitación de alguna parte de su cuerpo, algún miembro que no existe, tiene una discapacidad. Y el cuerpo de Cristo no es un cuerpo con discapacidad, porque Él estableció dones, funciones, ministerios, para que a su iglesia no le hiciera falta nada. Y en este tiempo de ayuno y oración, oramos para que los dones sean avivados, para que aquellos hombres y mujeres a quien Dios destinó para funciones especiales, importantes, sean avivados. Hoy le ponemos fecha de caducidad, amén, amén, fecha de caducidad a toda actitud adormecida, controlada por las circunstancias de esta vida. Creo que este es un momento de grandes retos para la iglesia.
grandes desafíos para los que conformamos el pueblo de Dios. Y es dar respuesta, dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos. Y lo hago pensando en este tiempo. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. No sigas postergando el llamado de Dios. No sigas diciéndole al Señor, aguántate un poco, espérate. Dios está llamando a tu corazón. Y no te está llamando para ser salvo porque tú eres salvo o eres salva. Te está llamando para que pongas tus habilidades, las habilidades que Él te dio a su disposición, porque Él las necesita. Todos somos necesarios. Pablo decía, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. En el desarrollo de la obra de Dios hay una participación divina y una participación humana. Y en esa participación humana estás tú, estoy yo, con ese llamado importante de poner en práctica lo que Dios nos ha entregado. Estoy terminando. Después de orar, se reveló lo sobrenatural. Después de orar, tuvimos el resultado del quebrantamiento. Un pueblo quebrantado frente a la manifestación sobrenatural. Eso trajo otra respuesta, ya no tanto espiritual, una respuesta más material. Se incrementó la ofrenda. Después de orar, se avivó el ministerio. Pero los versículos 7 y 11 nos da otro resultado importante. Entonces Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, pues allí ofreció los holocaustos y los cebos de los sacrificios de paz. Porque el altar de bronce que Salomón había hecho no podía, escuche bien, el altar de bronce que Salomón había hecho no podía contener los holocaustos, las ofrendas vegetales y los cebos. Salomón acabó la casa de Jehová, escuchen bien, Salomón acabó la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se había propuesto en su corazón hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, termina diciendo, resultó bien. Después de orar, hay un resultado de abundancia, de prosperidad. Todo lo pudo hacer el rey. El lugar de las ofrendas se hizo pequeño para la gran cantidad de ofrendas, pero también todo lo que este hombre se propuso hacer, lo logró. Después de orar, se desata la prosperidad. Se desata, y estoy hablando de lo material. Aquí convergen muchas cosas importantes. La gloria de Dios, la manifestación en fuego de parte de Dios, el quebrantamiento espiritual del pueblo. Todo eso está en el marco de lo espiritual, de lo divino. Pero todo eso está trayendo unos resultados en la vida cotidiana, en la vida normal de ese pueblo. Para nosotros, eso no es una excepción. Hay un dato aquí que quiero dejarles que es importante. Después de orar, sigue un proceso de mantenimiento. Y yo decía en el ayuno en estos días, el ayuno no te salva. El ayuno es una herramienta. Es una forma, mas no es el fondo del asunto.
Incluso quiero decirte que la oración tampoco te salva. Es una forma. Tus diezmos y tus ofrendas no te salvan. El bautismo no te salva. Lo que realmente te salva es la fe con la que tú haces cada una de estas cosas. Tú ayunas con fe, oras con fe, te bautizas por la fe en Cristo Jesús, oras con fe, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, todo esto está teniendo un resultado porque el pueblo se quebrantó delante de Dios. Debo decirte que lo que hemos ayunado y orado durante estos 21 días no son suficientes. Lo que yo veo en esta historia es que debe seguir un proceso, escucha bien, un proceso de cuidados. Porque aún, escucha bien, las bendiciones espirituales pueden desatar conductas carnales, como el orgullo, la prepotencia. Y eso tiene que ponerse en cuidado. Por eso, la última parte de todo esto concluye con lo que yo llamo una advertencia. Y voy a leer todos estos versículos, 19 al 14, y luego del 19 al 22, porque contienen esta advertencia. Lo que Dios está diciéndole a ellos: cuídense del orgullo, cuídense del descuido, para no dejar al Señor. Versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hay que seguir orando. Y luego entonces, versículo 19, pero si vosotros, escuche bien, aquí viene la advertencia, pero si vosotros os volvéis y abandonáis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y os vais y servís a otros dioses y los adoraréis, entonces os arrancaré de mi suelo que os he dado. Escucha bien. Y esta casa que he santificado a mi nombre, la apartaré de mi presencia y la convertiré en refrán y escarnio sobre todos los pueblos. En cuanto a esta casa que es sublime, todo lo que pase por ella se asombrará y preguntará: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y responderán: porque abandonaron así a Jehová, a esta tierra y a esta casa. Porque abandonaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y se aferraron a adorar y a servir a otros dioses. Por eso Él ha traído sobre ellos todo este mal. Gloria a Dios, qué bueno que hemos podido tener todo este tiempo de ayuno y oración. Qué bueno por los resultados que estamos teniendo, por lo que ya en el mundo espiritual se ha decidido a favor de ti. Gloria a Dios por eso. Pero hay una advertencia: no te apartes, no te apartes. Es lo que yo llamo un mantenimiento. Hay que mantener nuestra relación, no dejar enfriar nuestra relación con Dios. Después de este tiempo no hay vacaciones. Dile al que está a tu lado: no hay vacaciones después de este tiempo. Porque si le damos vacaciones a esto, entonces podemos decir: lo que hicimos fue un evento. Y un ayuno y un tiempo de oración no es un evento, es un estilo de vida. Es algo que constantemente estamos llamados
hacer para mantener viva nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es la razón? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández.